Hola, buenos días a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy traemos, como casi siempre tratamos de traer, Canela Fina. Esta es una lectura filosófica realmente imprescindible porque nos llega a comprender lo que es el Estado moderno y hasta dónde hemos llegado. Esta obra de la que vamos a hablar hoy, sin duda, fue el fundamento filosófico de los estados modernos tal y como lo conocemos, de España, de Francia, de Inglaterra, de Italia, que a día de hoy tanto se afanan por destruir las doctrinas globalistas, ¿verdad? A raíz del nuevo orden mundial. Realmente parece que todo tiene su principio y su final. Hablamos de una obra que fue escrita en 1648, como digo, cuando ya los reinos comenzaban a extinguirse y comenzaban en un estadio temprano lo que eran las unificaciones nacionales, las de España, la de Italia, la de Alemania, y apareció esta obra que se publicó en 1651. No hablamos de otra, que el interesantísimo, mejor dicho, Leviatán de Thomas Hobbes, de este famoso filósofo inglés, filósofo y escritor inglés, uno de mis filósofos, dicho también de pasada, favorito. ¿Qué nos ofrece Thomas Hobbes en su Leviatán? Bueno, lo primero que tenemos que destacar es el nombre de la obra. El Leviatán, si tomamos la Biblia, es una bestia magnífica, como una especie de dragón o serpiente marina, que la describe Hobbes, y es una bestia que se encarna demoníacamente y que va destruyéndolo todo. Es una figura gigantesca y maligna. Tal vez aquí Hobbes nos señala que el Leviatán pudiera ser realmente un mal menor, o un mal menor. Hobbes parte de la tesis contraria a la que luego desarrolló Rousseau acerca de la maldad innata del hombre. Todos hemos oído aquella famosa frase, Homo homini lupus est, el hombre es como un lobo para el hombre. Esta cita pues la creó Hobbes y es la base de toda su filosofía. La maldad innata del hombre. Nosotros somos malvados por naturaleza. Tesis, como digo, contraria a la de Rousseau en su contrato social, de la que ya hablaremos. Entonces, algunos se preguntarán con buen criterio, bueno, si el hombre es malvado por naturaleza, ¿cómo es que todavía estamos vivos, verdad? Aunque ciertamente nosotros nos inclinamos más a pensar, personalmente, que el hombre es malvado por naturaleza, los términos puros realmente no existen. No hay nadie que sea 100% malvado, ni nadie que sea 100% bondadoso, ¿verdad? Es cierto que tenemos cierta tendencia a la maldad. Esta es una opinión personal. Rousseau decía lo contrario, que el hombre era por naturaleza bondadoso y era la sociedad la que lo corrompía. Pero eso lo estudiaremos en otro vídeo, por edad para otro vídeo. La tesis de Hobbes es que el hombre es malvado por naturaleza. Y en el estado de naturaleza, valga la redundancia, decía antes de que surgiera el Estado y las sociedades modernas, había una lucha de todos contra todos. Él los definía de la siguiente manera: bellum omnium contra omnis. Es decir, como el hombre es malvado por naturaleza y no hay Estado, no hay gobierno, pues nos encontramos en una situación de anarquía, en la que todos luchamos contra todos, por recursos, por egoísmo, por satisfacción de deseos, etc. Entonces los hombres, no en un acto de bondad, sino en un acto de supervivencia, en un acto de miseria, en un acto de cobardía, finalmente deciden ceder parte de su poder a un hombre o a una asamblea de hombres, porque en este estado de naturaleza realmente no se puede vivir. Y como digo, ceden una parte de su poder, que podría ser un voto, o podría ser una aquiescencia a un monarca, para
que un hombre, como digo, una asamblea de hombres, generalmente un monarca, que es, digamos, la forma de gobierno predilecta que nos ofrece Thomas Hobbes. También nos ofrece la aristocracia y la democracia, pero él opta por la monarquía, que recoge todas estas partes alícuotas de poder soberano de cada uno que le han cedido a este leviatán, a este monarca, para que mantenga la paz y la seguridad, porque en el estado de naturaleza no se puede vivir. No podemos estar en constante tensión, no podemos estar mirando constantemente a nuestra espalda para ver quién nos puede asesinar. Entonces, para obtener cierta paz y tranquilidad, decidimos ceder parte de nuestro poder como individuos a uno o a unos pocos para que mantengan la paz y la seguridad. Esta es la única función que justifica al Estado, mantener la paz y la seguridad. A partir de ahí, el Estado puede hacer prácticamente lo que le convenga. Puede extorsionar, puede robar, puede ser injusto. Su única función es mantener la paz y la seguridad, y se justificará mientras sea capaz de mantener este deber. En tanto en cuanto el Estado no sea capaz de mantener la paz ni la seguridad, los ciudadanos se verán legitimados para tratar de eliminar a este monarca o a esta asamblea de hombres, como decía él, para ser sustituidos por otros. ¿Qué sucede en la práctica? Pues en la práctica nos podemos encontrar que si solo pretendemos garantizar la paz y la seguridad, que normalmente es a cambio de libertad, nos podemos ver con que no tenemos ni libertad realmente, ni paz ni seguridad. Pero este concepto de Estado moderno ciertamente funcionó, entre comillas, durante siglos. El precio a pagar fueron guerras, guerras por territorio o guerras de religión, que como todos sabemos arrasaron Europa. Y así se desarrolla básicamente esta obra del autor inglés, que da para mucho para reflexionar. Encontramos también un ejemplo de las certezas de las palabras de Thomas Hobbes en la Guerra Fría, ¿verdad? En la escalada nuclear, en el famoso concepto que aparecía en la Guerra Fría de la doble destrucción asegurada. Ninguno de los dos bandos se atrevió a apretar el botón, no porque no le tuviera ganas al otro, ni deseasen destruirlo, sino porque sabían que apretar el botón supondría automáticamente la propia destrucción. Pero si hubieran podido, sí que hubieran eliminado a la contraparte. Aquí tenemos un ejemplo perfecto de este equilibrio que conseguimos, de este fino equilibrio que conseguimos si cedemos parte de nuestro poder a otros. La representación contemporánea de esta parte de poder es el voto, ¿verdad? Nosotros cuando vamos a votar, o el que vaya, cogemos una parte alícuota de nuestro poder y se lo damos a otro, ¿verdad? A otro, es cierto que en principio para que haga muchas cosas, pero su función principal, y la que más nos interesa como ser humano, es que sea capaz de mantener la paz y la seguridad. Aquí tenemos todavía una representación contemporánea de lo que describió Hobbes en su Leviatán. Parte de una concepción negativa del ser humano, como ser malvado, cobarde, pendenciero, miserable, que no por un acto de bondad, sino por un acto de propia preservación, decide sacrificar libertad, decide sacrificar poder a cambio de una presunta seguridad, que muchas veces en la práctica, pues los estados modernos no la consiguen. Y solo en ese momento los ciudadanos se pueden ver legitimados para quitar de en medio a ese presunto monarca o asamblea que antes han puesto, pero que ahora no han sido capaces de mantener el poder. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Que estos que llegan al poder pues se aferran al mismo como una lapa. Y muchas veces pues el pueblo
a veces es capaz de quitarlo de en medio, como puede ser en la época de la Revolución Francesa o la época de la Revolución Bolchevique, ¿verdad? Pero otras veces no. ¿Cuántos intentos frustrados ha habido de eliminar al monarca? Hoy tengamos presente que el monarca, en principio, hablemos de monarca, que es como se configuraron en origen el Estado moderno, es el que tiene el monopolio de la fuerza. Y aunque el pueblo se levante en armas, a veces con ayuda extranjera, es harto difícil quitar al monarca de en medio, y si se consigue, es al precio, como diría Churchill, de mucho sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? Así que resulta una obra imprescindible para entender el concepto del Estado moderno y de cómo hemos llegado hasta aquí. Esto da para pensar mucho acerca de que si el Estado moderno verdaderamente surgió ideológicamente en 1648, pues ahora nos encontramos con el principio del fin del Estado moderno, ¿verdad? El Estado moderno que siguió después de los reinos, y los reinos a su vez que vinieron después de los imperios, y que ahora el Estado moderno, como digo, presenta signos de agotamiento y viene a ser sustituido por algo que a mi juicio es todavía peor que el Estado moderno, que es el nuevo orden mundial, que no lo digo yo, que lo dicen los políticos que nos gobiernan. ¿Cuál es la justificación de este nuevo orden mundial? Pues la justificación de este nuevo orden mundial es que ahora mismo hay desafíos que los estados individualmente considerados no pueden superar, como pueden ser futuras pandemias globales, como pueden ser conflictos a gran escala, como puede ser también ahora el cambio climático. Son desafíos que influyen o impactan sobre toda la sociedad y que estados individualmente considerados no pueden solventar por sí mismos, y los que justifica este nuevo orden mundial quedaría para una segunda parte del Leviatán, en el que, como digo, el Estado moderno viene a ser sustituido. Debemos todos de reflexionar de si cada fase, es decir, primero los imperios, bueno, primero el estado de naturaleza, que aunque Hobbes lo presenta, y también en Rousseau y Locke y otros autores, como un concepto, digamos, teórico, verdaderamente existió. Yo creo que existió, porque en tiempos pretéritos vivíamos en un estado prácticamente de anarquía. Había pequeñas tribus, pero no había quien aglutinase el poder de todas estas pequeñas tribus. Entonces teníamos un estado de naturaleza, ¿verdad?, que después fue sustituido por un imperio, o por imperios, después por reinos, ahora por estados, ¿verdad? Y ahora tocamos el estado final, o el fin de los estados, mejor dicho, y los vemos sustituidos por un gobierno universal, ¿verdad?, que es lo que pretenden ahora mismo inculcarnos. Hubo un ensayo después de la Primera Guerra Mundial, que fue la Sociedad de Naciones, que se creó con la idea de que no hubiera ningún otro gran conflicto armado. La Sociedad de Naciones fracasó a raíz de la Segunda Guerra Mundial y se disolvió, y después de la Segunda Guerra Mundial apareció la ONU, cuya larva primera fue la Sociedad de Naciones, y la ONU tenía principalmente también uno de los objetivos es evitar otro gran conflicto en Europa. La vida misma es un círculo, decía Nietzsche, todo se repite. Probablemente, lo que sea una mala noticia, la ONU empieza a dar sus últimos coletazos, y lo que va a marcar su fracaso sería otra gran guerra, por desgracia, en Europa, que ya van sacando la patita, ¿verdad? Que otra gran guerra en Europa será la justificación de la desaparición de la ONU y de la creación de otra organización supranacional mucho más fuerte. Si observamos la historia, la ONU tenía mucha más competencia que la Sociedad de Naciones, y la organización que salga después de esta tercera gran guerra en Europa, que ojalá no se produzca o se produzca dentro de muchos años, será otra organización cuyo fin, como vemos, cuyo fin principal era evitar otra guerra, es decir, mantener la paz y la seguridad,
y que lo consiguió durante un tiempo, pero esa es la justificación primera de la Sociedad de Naciones, de la ONU y después de la tercera organización que salga. Cada vez van teniendo mucho más poder, cada vez van teniendo mucho más peso y cada vez vacían más de contenido el poder de los estados modernos. Pero si vemos la sucesión histórica de estados de naturaleza, imperios, reinos, estados-nación y nuevo orden mundial, que no hace falta ser muy listos, solo tenemos que mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que las organizaciones supranacionales cada vez tienen más poder que los propios estados, la Unión Europea, la ONU, el Foro Económico Mundial, el Club Bilderberg, del que ya hemos hablado, etcétera, etcétera. La gran pregunta es si esta sucesión histórica realmente es una mejora para el ser humano y para el hombre de a pie. Es cierto que desde un punto de vista empírico personal no lo podemos comparar, porque nosotros solo hemos vivido la época de los estados modernos, ¿verdad? Y lo único que podemos saber de etapas pasadas es por la historia, y de etapas futuras es decir, lanzamos una vista hacia adelante, ¿verdad? Podemos encontrar quizás un paralelismo entre lo que puede ser un nuevo orden mundial y los imperios del pasado, aunque es cierto que los imperios del pasado tenían una menor escala y había imperios que chocaban entre sí. De otra forma, si tú estabas en el epicentro del imperio, lo que pasara por alrededor de la periferia de las tierras bárbaras apenas te afectaba. Sin embargo, a día de hoy existe una diferencia fundamental de la que ya habla Harari en su obra, de la que ya hemos hablado, algunas de ellas, y es la siguiente. En la época de los estados de naturaleza, y Harari es más globalista que el copón, es digamos que el filósofo de cabecera del nuevo orden mundial, y es la siguiente como describe él en sus obras, y estoy bastante de acuerdo con él. Tanto en la época del estado de naturaleza, en los imperios, en los reinos e incluso en los estados modernos, el ser humano era necesario. Era necesario para trabajar y sobre todo era necesario para ir a la guerra. La diferencia con este nuevo orden mundial es que el ser humano ha dejado de ser necesario. Ha dejado de ser necesario, por un lado, para la guerra, porque cualquier guerra que pueda surgir a gran escala se puede resolver tan fácilmente apretando botones, mandando drones y poco más. La presencia humana es prácticamente insolayable. Cualquier estado con cierto poder puede destruir a otro apretando literalmente un botón. Aquí sí que el ser humano cada vez la guerra tiene mucho menos peso. Y para trabajar a raíz de la cuarta revolución industrial, el hombre pronto dejará de ser necesario, de tal suerte que casi todos los trabajos, o bien con la robótica o bien con la inteligencia artificial, pueden ser perfectamente desarrollados con las máquinas. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Y es una conclusión triste, y no pretendo alarmar a nadie, sino es sinceramente lo que creo, por eso lo digo. El ser humano es prescindible. Y como el ser humano es prescindible en este nuevo orden mundial, pues no tiene sentido para el nuevo orden mundial que conoce la historia que haya otra revolución francesa o que haya otra revolución bolchevique. ¿Y cómo se consigue paliar o eliminar esta futura revolución francesa o futura revolución bolchevique? Pues muy fácil, reduciendo el número. Y ya hemos visto cuando hablamos de las 70 grandes batallas de la historia, que finalmente el primer factor que determinaba la victoria de uno u otro bando, es verdad que el factor primero, pero no el más importante, era el número. Si normalmente el ejército A tiene más soldaditos que el ejército B, el ejército A normalmente vencerá, si eludimos los otros dos factores de los que ya hablamos. Es por tanto que un primer paso de este nuevo germen, de nuevo orden mundial, pues es que cada vez haya menos soldaditos del bando contrario. En las etapas anteriores, Estado moderno, imperios, reinos, a estos mismos les interesaba cada vez tener más soldaditos, pero para el nuevo orden mundial, como digo, los soldaditos ya no son necesarios, porque estos soldaditos
se pueden volver verdaderamente contra él. ¿Y cuándo se vuelven verdaderamente contra él? Ha pasado la historia. Ya lo dijo Thomas Hobbes en 1648 en su Leviatán, ¿verdad? Pues cuando el Estado no es capaz de mantener la paz ni la seguridad, que está más unida de lo que nos parecemos a la libertad. Y ya con esto termino, que se está haciendo el vídeo demasiado largo. Tampoco os quiero dar mucho las chapas en este maravilloso día de domingo. Una de las grandes mentiras que nos han vendido es que nosotros tenemos que pagar seguridad con nuestra libertad, ¿verdad? Y verdaderamente puede que realmente, como digo, no sea así. Porque al final nuestra libertad es lo que condiciona también nuestra seguridad. Si no somos libres, ¿verdad? Si no somos libres para decidir, pues tampoco vamos a tener la seguridad de vivir en paz. Y resulta una falacia, porque verdaderamente no se trata de una elección, sino que ambas cosas van unidas y ambos, como seres humanos, podemos disfrutar de ambas cosas, tanto de paz o seguridad como de libertad. Es un precio que se ha pagado a lo largo de la historia y que ya lo señaló Thomas Hobbes. De hecho, cuando tú ofreces parte de tu poder, estás ofreciendo parte de tu libertad, ya sea con un voto, ¿verdad? Pero este peaje de libertad que tú das, la historia demuestra que no suele ser a cambio de seguridad, sino que usan esta libertad que tú le das para que cada vez tengamos una falsa sensación de seguridad, pero que no sea realmente tal. Y es por ello que finalmente las revoluciones contra este Leviatán han sido muchas a lo largo de la historia. Sobre todo destacan las que han tenido éxito, pero ha habido muchas otras de que verdaderamente no han tenido éxito y que han sido finalmente sofocadas. Este es el mantra que desde antes del Leviatán pues nos han inculcado: ceder libertad a cambio de seguridad, pero nos engañan porque nos quitan parte de nuestra libertad y a cambio no nos dan seguridad. ¿Por qué? Pues porque nos mandan a la guerra, ¿verdad? O nos mandaban a la guerra y nos tienen prácticamente como esclavos, desarrollando pues una serie de trabajos en pos de la sociedad, por lo que es un trueque que no nos conviene, porque, como digo, nos dan gato por liebre y la libertad que verdaderamente cedemos no se traduce en una seguridad. Bueno, no quiero alargarme más. Muchas gracias por estar ahí. Espero que les haya resultado interesante esta reflexión sobre el Leviatán, que resulta una obra imprescindible. No tiene más de 300 páginas, donde podemos entender el concepto de Estado moderno y hacia dónde vamos, ¿verdad? No olviden suscribirse, como digo, si no lo están, que es totalmente gratuito y ayudaría mucho al crecimiento del canal. Por favor, denle a like, compartan, comenten, y les pido disculpas por hacer este vídeo demasiado largo, pero creo que el tema realmente lo merece. Muchas gracias y os recordad: Homo homini lupus est, el hombre es como un lobo para el hombre.